Bueno, el sistema nervioso está compuesto por los elementos del sistema nervioso que son las neuronas y los grandes nervios. Y en esto no podemos dejar de hablar del sistema endocrino, ya que los dos se integran y coordinan junto con todos los órganos para favorecer todos los procesos del cuerpo humano. El sistema nervioso maneja los impulsos nerviosos a través de sus neuronas y el endocrino a través de sus sustancias químicas llamadas hormonas. El sistema nervioso está formado por neuronas que poseen un cuerpo que se aloja en los ganglios nerviosos y los axones forman parte de los nervios periféricos. Dentro de lo que es el sistema nervioso hay una clasificación grande que es el sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central está formado por lo que es el encéfalo y la médula espinal. La característica de esto es que ambos se encuentran dentro de lo que es un compartimiento del esqueleto, en el caso del encéfalo, la cavidad craneal, y en el caso de la médula espinal, la cavidad vertebral o la columna vertebral. En este caso, la médula espinal es un largo cordón blanco localizado en el canal vertebral y tiene 31 pares de nervios raquídeos emergen de ella, que son los nervios periféricos, forman parte del sistema nervioso periférico. Mediante dos funciones básicas, que son la función aferente, que son las que llevan las sensaciones del tronco, del cuello y los cuatro miembros hacia el cerebro, y la función eferente es cuando el cerebro ordena a los órganos efectores a realizar determinada acción llevando los impulsos hacia el tronco, el cuello y los miembros. Como les decía, el cerebro, que está dentro del encéfalo junto con el corazón, es uno de los órganos más importantes por sus funciones vitales y para la vida. Aquí tenemos el encéfalo, donde tenemos el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Este es el sistema nervioso central. El periférico está formado por los nervios periféricos que salen de la columna, de la médula espinal. Entonces, constituye la parte anterior y superior del encéfalo. Del eje cerebro-medular es el más voluminoso, el más importante, y se encarga de las funciones cerebrales superiores. Ahí llegan todas las impresiones conscientes, sensitivas, recogidas por la periferia de los nervios y parten todas las respuestas motoras voluntarias para ejercer una determinada acción. Para continuar con la médula, vemos este corte transversal de la médula, donde vemos la sustancia gris en el medio, la sustancia blanca que la rodea. Estas son las astas anteriores, las astas posteriores, este es el epéndimo por donde circula el líquido cefalorraquídeo, y vemos los nervios periféricos, cómo se forma la raíz de los nervios posterior y la raíz anterior. La posterior nos vamos a ubicar porque sale de las astas posteriores, que son mucho más angostas que las anteriores, y porque tienen el ganglio raquídeo a donde se encuentra el soma o cuerpo de la neurona. Luego el axón sale y se une con la raíz anterior y forman el nervio espinal propiamente dicho. En esta imagen vemos las partes de la médula espinal con las regiones. También tenemos la región cervical, que tiene 8 pares de nervios cervicales, la región torácica con 12 pares, la región lumbar, y después tenemos la sacrocoxigia, que tiene 5 pares de nervios. La clasificación del encéfalo está basada en, digamos, algunas partes. Por ejemplo, el romboencéfalo, que corresponde al bulbo, la protuberancia, y contiene, al igual que la médula, núcleos que controlan la respiración, la frecuencia cardíaca, o sea, los latidos, la conciencia y la vigilia. Luego tenemos el cerebelo, como todos saben, que regula el tono muscular y la coordinación, y también recibe información visual y auditiva para poder ubicarnos en tiempo y espacio, en las 3 dimensiones del espacio. El diencéfalo, que comprende el tálamo óptico, el hipotálamo, la glándula pineal, son centros en el tronco y centros superiores, centros de relevamiento de las fibras, tanto ascendentes como descendentes. Y el telencéfalo o cerebro, que está formado por los hemisferios cerebrales propiamente dicho, y las estructuras interhemisféricas como el cuerpo calloso, la sustancia blanca anterior, posterior y la corteza cerebral, que se divide en lóbulos.
sabemos los lóbulos frontal, parietal, temporal, lóbulo occipital, lóbulo de la ínsula en el medio. Bien, continuamos con los lóbulos y áreas de la corteza cerebral. El lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, lóbulo occipital y esta parte que es el cerebelo, y por dentro vamos a tener el tronco encefálico que va a estar formado por la protuberancia, el bulbo, y después se continúa con la médula espinal. ¿Sí? A su vez, este cerebro está dividido por surcos y circunvoluciones, surcos y cisuras, y presenta circunvoluciones y giros también, que son estas irregularidades que tenemos en la corteza cerebral. Entonces, esta es la cisura de Silvio, la cisura horizontal, la cisura vertical o cisura central, que es la cisura de Rolando. Esta es la cisura calcarina que separa entre el lóbulo parietal del lóbulo occipital o cisura posterior. Estas son las áreas del cerebro donde tenemos, por ejemplo, la área auditiva en el lóbulo temporal, la área motora, la área somatosensitiva, que es la que está por detrás de la cisura de Rolando, y la prerolándica es la área motora, y el área visual que se encuentra en el lóbulo occipital. Bueno, después van a ver este dibujo que es el homúnculo de Hammond, el homúnculo que es una representación visual del concepto de las representaciones del cuerpo en la corteza cerebral. Entonces, donde ustedes ven el área sensorial o sensitiva y el área motora, la gran representación que tienen las diferentes partes de la corteza cerebral. Esto lo ven en los libros como para que ustedes después puedan indagar y puedan, digamos, profundizar más sobre las diferentes áreas en la corteza cerebral, tanto motora como sensitiva. Bueno, así como decíamos que la corteza cerebral es la que encargada de procesar la información consciente y recibir un impulso sensitivo sensorial y transformarlo en motor, tenemos un procesamiento inconsciente o subcortical que está obviamente por debajo de la corteza cerebral, que es la información que nos llega a la corteza y que hace sinapsis en formaciones del tronco encefálico. Y en esto tenemos la formación reticular, que es una red irregular de neuronas que se encuentran en el tronco cerebral y que forman parte del control del sueño y la vigilia. Ahí tenemos la puerta de entrada a la conciencia, y cuando esto se desconecta, perdemos la conciencia. Y el sistema límbico, que interviene en el comportamiento instintivo, las emociones, el placer, los sentimientos, la conducta sexual, se encuentra en la cara interna de los hemisferios cerebrales. Es así como las diferentes sensaciones tienen su diferente representación a nivel de la corteza cerebral, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Por eso hablamos de un cerebro derecho y un cerebro izquierdo, en donde vamos a tener el área del razonamiento, de la palabra hablada, del lenguaje escrito, la habilidad científica, el control de la mano, la habilidad numérica, la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el control de la mano tanto izquierda, derecha como izquierda. Es importante tener en cuenta que el sistema nervioso central está protegido por la calota craneana, está cubierto por varias membranas que son las meninges, y está bañado a su vez por el líquido cefalorraquídeo, que sirve como protector y como amortiguador de los movimientos, de los golpes fuertes. A su vez, este líquido cefalorraquídeo, que se produce y se absorbe en determinadas zonas del sistema nervioso, transporta nutrientes y transporta células de la defensa como los linfocitos, y actúa como, le decía, de amortiguador de los golpes. Entonces así tenemos desde la superficie a la profundidad, la piel, el hueso del cráneo, donde tiene el periósteo, el hueso, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. El sistema nervioso periférico está compuesto por nervios y ganglios que parten del sistema nervioso central y llegan a los tejidos y órganos. Los axones de las neuronas sensoriales y motoras forman los nervios craneales conectados al encéfalo, y los espinales o raquídeos conectados con la médula espinal. De esta manera tenemos nervios craneales y nervios raquídeos. Están interconectados por arcos reflejos que permiten respuestas rápidas. Esto es un ejemplo típico de un arco reflejo donde ante un estímulo
en el caso del fuego, por la vía termoalgésica, va hacia la región, ingresa por la parte anterior, después estos se integran, estos núcleos, la información se integra y va a dar una respuesta que es la de la retirada de la mano o salir del lugar que nos está generando un daño. Y ese es el arco reflejo que producido por una vía sensitiva, una vía intermedia, una interneurona, que va a llevar después la información hacia los centros nerviosos corticales y va a generar un estímulo motor que va a ser la retirada del miembro que está sufriendo ese daño. ¿Y qué es el impulso nervioso? El impulso nervioso es una corriente eléctrica que se genera a través de las neuronas y esto se va a transferir a lo largo de los nervios, generando ese impulso nervioso que no es otra cosa más que una corriente eléctrica que se produce por una diferencia de potencial, en donde la neurona va a estar en un potencial de reposo y cuando hay un estímulo se supera ese umbral, generando una corriente llamada potencial de acción, que es el que genera el estímulo. Entre este sistema hay sistemas de transporte pasivo, canales iónicos como la bomba de sodio y potasio, que le permiten a la neurona regular los iones y la carga eléctrica. En reposo, el valor del potencial de membrana es de menos 70 milivoltios. Es un potencial negativo. El estímulo químico o eléctrico estimula la membrana, eleva el potencial y se abren los canales de sodio que ingresa a la célula y aumenta a más 40. Eso se llama despolarización. Este cambio abre los canales de potasio, lo que aumenta este ion, produciéndose la repolarización. Antes del reposo hay un corto tiempo de un estado más negativo que el reposo, llamado hiperpolarización. De esta manera el impulso nervioso se autogenera y se autopropaga a lo largo del axón. Ahí tenemos la generación del estímulo en el soma a través de las dendritas, en donde se produce un estímulo químico u eléctrico y se abren los canales de sodio, ingresa sodio y la célula pasa a ser de electronegativa, se hace positiva y se llama despolarización. Entonces todo esto se va traduciendo a lo largo de los axones. Y la repolarización es cuando se produce la salida de potasio y se hace de nuevo electronegativa. Y eso a su vez se va generando así a lo largo de todo el axón. Y esto es lo que se traduce como transmisión del impulso nervioso. Hay que recordar que hay un periodo refractario que evita que el impulso retroceda y el potencial de acción se junte con el siguiente. Ese periodo refractario significa que por más estímulo que haya durante ese momento no vamos a obtener ninguna respuesta. Y esto es una manera de proteger al impulso. Las vainas de mielina están interrumpidas por nodos de Rambier, que son como pequeños espacios, escotaduras, y el potencial de acción salta de un nodo a otro, lo que incrementa la velocidad de conducción. Es la llamada conducción saltatoria. Y esto para hablar un poco de la sinapsis, que es la comunicación entre las neuronas. Gracias a esa comunicación se produce la transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra, en donde a través de una neurona que libera vesículas al espacio sináptico, esas vesículas van a actuar en la carga eléctrica de la siguiente neurona, generando la despolarización. Para eso necesitamos receptores de membrana y una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Estas neuronas van a tener vesículas y estas vesículas van a tener neurotransmisores. Estos neurotransmisores pueden ser la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina o el ácido GABA-aminobutírico. Terminando, vamos a citar una frase de Hipócrates que dice: el hombre debería saber que del cerebro y nada más que del cerebro vienen la alegría, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor y el abatimiento y las lamentaciones. Nuestro sistema nervioso junto con el sistema endocrino forman un sistema complejo que controla todo nuestro organismo, formando el sistema neuroendocrino, con el cual nos permite a nosotros actuar en consecuencia, generar determinadas respuestas
o estímulos y hacer que todos nuestros órganos funcionen. Muchísimas gracias.